Vamos a la palabra. Por favor, levante su mano derecha, si es tan amable, y diga conmigo: Padre, en este momento abro mi vida a la sabiduría de la palabra. Quiero que ella llegue a mi vida y jamás yo sea igual. En el nombre de Jesús, toda la genética que está en la palabra de Dios es impartida sobre mi vida. Amén y amén. Leemos segunda carta de Pablo a los Corintios, por favor. Segunda de Corintios capítulo 11, y de ese capítulo leeré del versículo 27 en adelante. Segunda de Corintios 11, 27 dice así: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Si pudiéramos sentarnos a hablar con Pablo de todas las valiosas experiencias que él vivió siendo un apóstol, siendo un discípulo, uno quedaría por horas, permítanme usar esta expresión, con la boca abierta de ver el colorido, la diversidad de experiencias que Pablo vivió. Esta en particular, él descubrió con su gente que querían asesinarlo, y es de película. Lo descolgaron por el muro, por una ventana, metido en un canasto, imagínense eso. Parecía la gente 007 de esa época, ¿verdad? Y uno le preguntaría a Pablo: ¿y por qué tanta pirueta, tanta cosa? Recuerdo cuando estuvo casi por, no recuerdo, 14, 15 días náufrago en alta mar, en un barco que lo llevaban prisionero, y fue una aventura espectacular. Dice: por muchos días no vimos el sol, no se veía esperanza, y es sencillamente apasionante toda la vida que Pablo, aún en medio de los peligros, en una oportunidad, bueno, esa cuando llegó a la isla de Malta, venían casi muertos de hipotermia y comenzaron a juntar hojas secas para encender una hoguera y calentarse, y una víbora lo mordió en la mano y él la sacudió, y todos esperaban que él cayera muerto porque la serpiente era muy venenosa, pero no murió. Entonces decían: este tipo era tan malo que él se escapó del mar, pero la serpiente lo alcanzó y lo mató, lo va a matar. Y cuando no murió dijeron: no, cambio de opinión, este tipo no es malo, este tipo es Dios, y quisieron adorarlo. Y era toda una apasionante la vida de Pablo. De allí yo quiero tomar este concepto y trabajar con ustedes en los próximos minutos para edificación de la iglesia y de un centenares de líderes que yo veo al frente mío en esta tarde, y de hijos espirituales de ustedes que vienen también, para hablarles de: soy un discípulo soñador. Si Pablo hubiera sido un discípulo pesimista, un discípulo parco, amargado, que no hubiera disfrutado la vida en Cristo, no hubiera pasado por tantas, había renunciado rápido. Pero Pablo, yo lo veo como un discípulo soñador. Me senté con uno de mis mentores, un hombre a quien admiro por su visión de crecimiento, y él me dijo: Jesús, las multitudes son como la arena, los discípulos son como las rocas. Cuando uno va a la playa,
y regresa a los años, uno no puede decir, ay, mira, está la misma arena que estaba aquí el año hace 3 años o 4 años. La arena es distinta cada minuto, cada hora, pero las rocas sí están ahí. Y los discípulos estamos llamados a ser personas firmes, y dentro de esa firmeza estamos llamados a ser personas soñadoras. De continuo el Espíritu Santo nos da palabra formándonos como discípulos, y la palabra tiene esa facultad que cada vez que la escuchamos amplía nuestra capacidad pensante y amplía también nuestra visión como soñadores. Si hay personas que estamos avaladas para soñar, somos los discípulos, la gente que hemos creído en Cristo y que tenemos la estabilidad en la palabra. No nos detiene nadie, somos gente llamada a soñar. Entonces, Pablo fue un discípulo soñador, y un discípulo soñador tiene las siguientes características, o se conoce por estas marcas, como queramos llamarlo. Número 1, un discípulo soñador es un ganador de almas. Es un ganador de almas. Recuerdo aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue a Filipos y estuvo allí algunos días, y dice la historia sagrada que iba camino hacia la oración, y atrás de él venía una joven que tenía espíritu de adivinación, y esa muchacha señalaba a Pablo y a los que iban con él, y la muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, apasionado por las almas, lo que se entiende es que por varios días esta muchacha había hecho esto, pero Pablo tenía tanta sabiduría y paciencia, pero ese día ya no soportó más y se dio media vuelta y la señaló, y entonces ordenó que fuera libre en el nombre del Señor. Pablo para él no era dificultad qué rango de posesión diabólica tenía la persona. Pablo sabía que dentro de esa persona había un alma para salvar, y aquella muchacha, según la palabra, fue libre. Entre líneas uno puede leer que posteriormente esa dama, esa joven, lo más seguro es que también siguió a Cristo. Producto de eso lo tomaron preso a Pablo. Lo acusaron de que les estaba echando a perder un negocio, que estaban a punto de abrir franquicias en otras ciudades, y dijeron: este vino a dañarnos el negocio, y lo pusieron preso. Después de azotarlo, lo metieron en el calabozo de más adentro. Cualquiera de nosotros diría: Señor, vengo a predicar y mire la golpiza que me dan, mira cómo me tratan, no tengo carro, no tengo para el bus, se me pinchó la moto, iba para la célula y comenzó a llover. No sé cuántas cosas quizás nos ocurren, pero Pablo tenía la excusa perfecta para decir: Señor, hasta que no me saquen no predico. Pero Pablo era un discípulo soñador, y él dijo: no importa, cuando hay un discípulo soñador, aún la peor cárcel es un buen púlpito para predicar de Cristo. ¿Y cuál fue su estrategia para predicar? Comenzó a cantar. No, yo creo que Pablo se desafinaba, se desentonaba. Tal vez no lo hacía muy bien, no era un soprano, qué sé yo, pero comenzó a cantar. Y mientras cantaba, Dios vino y asistió al devocional que Pablo estaba haciendo, y dijo: ¿sabes, Pablo? Me impactas. De verdad que estás tan convencido de lo que yo hago contigo. Y dice la Biblia que vino un terremoto que era tan impactante que sacudió los cimientos de la cárcel, y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, que estaba tan seguro de las alarmas y del sistema de seguridad, estaba durmiendo. Y cuando hubo el terremoto, se despertó el hombre y dijo: wow, parece que todos los presos se me fueron, y sacó la espada para suicidarse. De inmediato Pablo lo miró y le dijo: mire, caballero, no se suicide, nadie se ha ido, todos estamos aquí. Y de ahí salió la frase célebre que dijo: calma, calma, que no panda el cúnico. Entonces Pablo le habló del Señor, y viene una de las preguntas más importantes en la Biblia. El carcelero, impactado por el estilo de evangelismo de Pablo, le dijo: disculpe, caballero, ¿uno qué tiene que hacer para ser salvo? Porque de verdad que nunca había tenido un preso tan particular como tú y como tus amigos. De hecho, Pablo estaba con Silas.
Recuerdo un predicador novato, él dijo: y cuando Pablo fue a la cárcel con su esposa Silas, y era otro discípulo que se llamaba Silas, y entonces el carcelero le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren ustedes, de semejante experiencia de cárcel, ahora Pablo estaba evangelizando al carcelero. Y dice la Biblia que el carcelero los llevó a la casa, les lavó las heridas, los vendó, contrató la mejor unidad médica para que les hicieran curación, y luego se bautizó el carcelero con todos los de su casa, y comieron juntos y estaban felices de haber creído en Cristo. Tú sabrás que eres un discípulo soñador, porque todo escenario donde puedas llegar, todo escenario donde Dios te lleve, eres deportista, vas todos los días al gimnasio, estás en la universidad, vas al colegio, vives en arriendo en una casa, en un apartamento, no sé qué hagas, pero todo escenario donde Dios nos lleva, cuando somos discípulos soñadores, decimos: aquí hay que cantar, aquí hay que servirle a Dios, porque Dios viene y sacude los peores cimientos de las cárceles para sacar libre a todos aquellos que tengan que ser salvos. Aplauda al Rey de Gloria, por favor. Un discípulo soñador es un ganador de almas. Pastor, me bajaron el sueldo, ahora no predico en la empresa. Pastor, yo pensé que me iban a ascender y antes me están planeando echarme. No importa, hágale, hermano. Tú no estás, ni yo tampoco, preso como Pablo. Y Pablo preso lo metieron en el calabozo de más adentro, donde escaseaba el oxígeno. Y Pablo dijo: no importa, jamás había estado en un púlpito tan bonito como este. Y ahí se fajó a predicar y a hablar del Señor. En las cárceles él ganaba a otras personas para Cristo. Creo que este es el tiempo firme de nosotros no dejar de predicar el evangelio. Tu casa es un buen lugar, tu oficina, no sé dónde, allí los discípulos soñadores vamos a ganar almas para el Señor. Recuerdo que fuimos a predicar a una de nuestras congregaciones y la pastora agarró la publicidad, vio a una señora que iba con una carreta, empujando una carreta con la que recogía reciclaje, y le dijo: mire, señora, vamos a tener un seminario para personas que quieren aprender a ser empresarias, usted puede ir. Y ella dijo: pero es para empresarios, yo ando buscando es aquí cómo ganarme el pan de cada día ando. Y la señora fue, mire, se convirtieron todos en la casa. Luego el pastor fue a hacerles a trabajar con ellos el discipulado, y me dice: pastor, era tan pobre esa gente, los ratones pasaban así mientras hacíamos la célula, pero hoy día están tan bendecidos, tan prósperos. Hermano, donde uno vaya, en la calle, haciendo mercado, en el taxi, donde uno vaya, uno respira la pasión por ganar almas, porque un discípulo soñador, ese es uno de sus sellos. ¿Lo crees? Pon tu mano derecha en la frente, si la trajo, por favor, y diga conmigo: Padre, aumenta mi pasión para ganar a otros para ti. Amén. Segundo, la segunda característica de un discípulo soñador es que le apasiona el reino. Le apasiona el reino. ¿Por qué a un discípulo soñador le apasiona el reino? Porque sabe que el reino no es una religión. El reino es el lugar donde Jesús dijo: vengan, el reino se ha acercado. El reino es donde reposa la autoridad que transforma, la autoridad de Dios. Pablo decía frases como estas, aparte de todos los, como decimos en Santander, los chicharrones que atendía Pablo, decía: y además de otras cosas. Y uno le decía: más, Pablo, sí, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Tienes pasión por el reino de Dios? ¿Qué concepto hay en tu vida del reino de la iglesia? Tu concepto del reino solamente está, se observa únicamente a un pastor, a un líder, a alguien que compró un buen carro, una casa, o a alguien que se para adelante y predica, qué sé yo. El reino de Dios no es una comunidad en particular, es la obra de Dios en el mundo entero. Los discípulos apasionados, los discípulos soñadores, les apasiona el reino de Dios. Esa preocupación que decía Pablo era una convicción
que lo llevaba a ser un hombre que oraba, a ser un hombre que bendecía la iglesia. Por favor, no hables mal de otra comunidad. No hables mal de otro ministro, de otro pastor. Jamás nos expresemos despectivamente de otra comunidad, o porque es más grande o más pequeña, o porque está en otro sector de otro estrato de la ciudad, o porque, no sé, jamás. Es parte del reino. Mi pastor, hace muchos años, cuando yo le pregunté, le dije: pastor, en mi familia nunca hubo un predicador, y ahora tú me dices que vaya a pastorear, y ahora yo, ¿qué hago? Le dije, ¿yo cómo hago, pastor? Me dijo: sencillo, recuerda estas cosas. Y me dio varios consejos, pero me dijo: Jesús, nunca olvides. Me dijo, nunca subestimes una iglesia, por si es pequeña o si es grande. Nunca le hagas daño a la obra de Dios, me dijo, porque la obra de Dios es la iglesia, fue comprada a precio de la sangre de Cristo. Me dijo: siempre procura hacerle bien a la obra del Señor. Siempre procura hablar bien de la obra de Dios y esforzarte por la obra del Señor. Cada vez que sepas de una comunidad, de una iglesia, de un pastor, de un ministro, aprende a ser ético, aprende a ser leal, pero procura manifestar pasión por el reino de Dios. El reino de Dios debe ser visto con respeto. No critiquemos aquellas cosas que de repente no entendemos. Quizás no las entendemos, pero eso no quiere decir que no sea una operación del Espíritu. Lo más seguro es que sea del Espíritu, pero nosotros sencillamente no lo entendemos. Entonces, cuando tenemos pasión, nos apasiona el reino, tenemos respeto por el reino y vemos la obra del Señor como tiene que ser, como el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: la iglesia es mi cuerpo y yo soy la cabeza. Todo bien que le hagamos a la iglesia, al reino de Dios, lo estamos haciendo al cuerpo de Cristo. Por eso aquellos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, se pusieron de acuerdo para traer 33 kilos de perfume, dice la Biblia, de alto precio, compuesto de aloe y mirra, para embalsamar el cuerpo del Señor. Así tenemos que mirar el cuerpo de Cristo, algo digno de nosotros invertir nuestra vida, invertir nuestros recursos, invertir calidad de tiempo, porque nos apasiona el reino. Cuando nos apasiona el reino, no nos es problema cuán lejos me toca ir a hacer un trabajo, cuántas horas. Quizás sea la primera persona que llega al auditorio y quizás sea la última que se va. Quizás estés cuidando los vehículos o tu gran labor sea limpiar algunas áreas de la iglesia. Todo trabajo, dice Pablo, que será recompensado por el Señor. Un discípulo con sueños, un discípulo soñador, le apasiona el reino. Número 3, un discípulo soñador se multiplica en otros. Se multiplica en otros. En Filemón capítulo 1, versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Y dijo un hermano: oye, parece que Pablo tuvo su resbalón por allá en algún lugar. No, es un hijo espiritual. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo formó a Timoteo, Pablo formó a Tito, Pablo se multiplicó en otros. Un discípulo soñador, ¿sabe qué hace? Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que vino un leproso y se arrodilló delante del Señor y le dijo: Señor, estoy leproso, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero. Y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sé limpio. Un discípulo soñador que se multiplica en otros hará como Jesús, extiende sus manos para tocar a otros y nunca para manosear a otros. La mejor manera de multiplicarnos en otros es evitar manosear a los demás. Evita los préstamos, evita andar sacando fianzas, evita el abuso de confianza, evita pedir favores que se desfasan de la verdadera ética y del verdadero respeto para predicar el evangelio. Hay personas que cuando llegan a predicarle a otros, como son vistos como una persona de autoridad, han abusado de esa autoridad y han manoseado a la gente, y eso ha evitado
o ha hecho que terminen personas resentidas y no personas en las cuales se puede multiplicar. Si Dios te permite ganar a alguien, si hay alguien que tenga confianza en lo que tú enseñas, en lo que tú practicas, si alguien se atrevió a contarte algo secreto, a pedir un consejo, es porque esa persona, producto de que tienes al Señor, esa persona te admira, esa persona te ve como un modelo a seguir, esa persona te tiene confianza. Esas son las herramientas, ese es el lobby, esa es la antesala para nosotros comenzar a hacer un trabajo y multiplicarnos en otros. El discípulo soñador se multiplica en otros. Número 4, el discípulo soñador tiene convicciones. Tiene convicciones. Una convicción es aquello que se expresa en fracción de segundos sin titubear. Una convicción es aquella revelación de una verdad sobre la cual nos paramos para caminar nuestro destino. Pablo tenía las siguientes convicciones. Cuando le llegaba a alguien, por pecador que fuera, por terrible que fuera, le traían ese criminal, ese asesino, lo que fuera, y Pablo tenía una convicción y decía: señores, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo decía: no hay condenación para aquel que está en Cristo. Pablo decía por convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo lo puedo, habla de perdonar la peor ofensa, habla de asumir los más grandes retos y desafíos. Y Pablo tenía convicciones para decir: nada, absolutamente nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni demonios, ni riqueza, ni pobreza, ni hambre, ni abundancia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A Pablo cada rato le mandaban los memos, le enviaban los mensajes para decirle que lo querían matar. Y Pablo le respondía con qué elegancia y con qué convicción. Les decía: pues disparen, muchachos, porque para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Aplaude al Rey de Gloria. Convicciones para la vida. Revisa tus convicciones respecto a familia, convicciones respecto a pareja, respecto a ser padres, a ser hijos. Convicciones para el manejo de las finanzas, convicciones para el manejo de relaciones, convicciones frente a momentos difíciles, frente a momentos que nos exigen carácter. Pablo era un maestro para enseñar y formar gente con convicciones. Permítame, repasamos y sacamos el tren de aterrizaje y terminamos. Dijimos que un discípulo soñador número 1 es un ganador de almas. Diga amén. Número 2, le apasiona el reino. ¿Por qué le apasiona el reino? Porque sabe que el reino no es una religión, que el reino no es un pañito de agua tibia, que el reino es un concepto que da destino y que salva a todo el que entra a él. Número 3, dijimos que un discípulo soñador se multiplica en otros. Número 4, un discípulo soñador tiene convicciones. Y número 5, un discípulo soñador enseña la honra. Préstame atención, por favor. Enseña la honra. Estamos en un continente que hace años alguien describió a América Latina como un continente sin alma, porque no nos enseñaron el poder de la honra. Una persona entre más viva parezca y entre más engaña a otros, pareciera que tiene más virtudes. Pero nosotros, los discípulos soñadores, estamos llamados a enseñar la honra, y no a enseñarla desde el punto de vista teórico. Estamos llamados a enseñarla con nuestra propia vida. En ese tipo de visión, Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él sabía honrar a Dios y se atrevía a decirle a la iglesia: imítenme a mí. Creo que si me imitan, muchas cosas les va a salir muy bien. El discípulo soñador
tiene revelación del Espíritu para enseñar y formar a otros en la práctica de la honra en las siguientes áreas. Necesitamos resucitar la honra en la familia, señores. Miren lo que Pablo enseñaba. En Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Le enseñaba a los hombres a amar a su esposa. Ese concepto de honra hay que seguirlo trabajando. Que Dios nos dé sabiduría. Ay, cómo nos cuesta trabajo abrirle la puerta del carro a la esposa. Algunos quisieran abrirse las 120 por hora cuando están girando en el sentido que va la señora, ¿verdad? Y que pareciera un accidente. ¿Cómo nos cuesta trabajo honrar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa? Y le habla a la esposa y le dice: y la mujer respete a su marido. Está comprobado. Cuando un hombre busca afuera una sucursal, ¿se dice aquí? Bueno, afuera. Está comprobado que no está buscando sexo, que no está buscando quién le lave la ropa, quién le... No. ¿Sabe qué busca? Y dice, pero como ese tipo tiene, esa esposa tan bonita que tiene, y mire la sucursal, le faltan 2 muelas. Y dicen, ay, Dios me perdone, pero es muy fea. Y yo no sé ese hombre qué le dio. ¿Sabe qué le dio? Que ella lo respeta. Los hombres afuera de la casa no están buscando quién cocine más delicioso, quién haga las cosas del oficio. Está buscando respeto. Y Pablo enseñaba eso, el poder de la honra. Caballeros, tenemos la larga, interminable y bonita tarea de amar a nuestra esposa. Y esposas tienen el reto, el desafío y la bendición de Dios de aprender día a día al lado de mujeres sabias como sus pastoras, las personas que los lideran ustedes, a respetar a su esposo. Pero ahí no para. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le habla a los hijos que honren a los padres. Mire, un muchacho termina su universidad, ha estudiado 17, casi 20 años, se gradúa con honores. Dice, no, este tipo sacó unas notas impresionantes, habla 3 idiomas, chatea con 20 amigos a la vez, se ha tirado de aviones, ha hecho una cantidad, tiene unas experiencias maravillosas y todavía no sabe honrar a sus papás. Los menos beneficiados en los proyectos educativos de sus hijos han sido los padres en nuestra América Latina. Nos engañaron, nos metieron gato por liebre. Nos engañaron diciéndonos que el día de la madre es en mayo. Son mentiras. Que el día del padre es en junio y lo embolatan a uno con una caja de pañuelos, hermano. Y a la mamá con una olla a presión y una licuadora. Ay, mamá, mire, la que tenía ya no le sirve, entonces aquí está una licuadora nueva. Momentico, la licuadora no es una honra para la mamá. Eso se necesita en la casa. Mamá, este año de Día de la Madre vamos a cambiar la nevera. Por favor, no nos enseñaron la honra. No nos enseñaron. Por eso hay muchachos o señoras o damas que montan tremendas empresas y pagan a una persona que les haga la imagen y contratan una secretaria 90, 60, 90 y vendedores y todo, y arrancan y fracasan. Pero ¿por qué fracasó si todo estaba bien? Se hizo el estudio de mercadeo y consultamos. ¿Sabe por qué fracasó? Porque en la casa hay un par de viejitos enmueletados, no tienen medicina, no tienen EPS, se mueren y toca andar haciendo la colecta, a ver quién da para el entierro. No hay honra, señores. Cuando el muchacho se gradúa, lleva a la tía porque la mamá ya da pena mostrarla. Entonces lleva a la tía a la peliteñida. Volábamos de Bolivia a Colombia y paramos en Perú. Me paré de la silla y un joven así más adelante dijo: señor, disculpe, ¿podría pasarme mi mochila ahí? Le dije: con todo gusto, caballero, y le pasé la mochila. Me dijo: por su acento creo que eres mexicano. Le dijo: órale, no. Le dije: no, yo soy colombiano. Eso, colombiano, me dijo. Y comenzamos a charlar. Y me dijo: ¿y a qué te dedicas, señor?
Le dije, mira, yo me dedico a enseñarle a la gente a ser millonarios y multimillonarios. Y se paró así y dijo, no se lo puedo creer. Le dije, sí. Le dije, más, si me das 3 minutos, te enseño a ser millonario. Me dijo, no te lo puedo creer. Le dije, sí, ¿de verdad? Y llegamos al filtro ese donde uno se quita la correa y todo. Y pasó él por allá. Y cuando pasamos, ya tenía la agenda lista. Y dígame, señor, ¿qué hago? Le dije, sencillo. Le dije, ¿tienes tu papá vivo? Me dijo, sí. Le dije, ¿tienes tu mamá viva? Me dijo, sí. Le dije, listo. Aprende a honrarlos. Y en 3 minutos le enseñé 3 principios de cómo honrar a los padres. Le dije, mírame bien a los ojos. Si no te funciona, llámame un día y me dices mentiroso. Le dije, pero eso funciona porque eso es un principio de Dios. Nosotros tenemos un colegio y está haciendo impacto en nuestra ciudad, porque en la columna vertebral de nuestro colegio pusimos una materia paralela para enseñarle a los niños a que honren a los padres. Necesitamos revivir la honra a los padres. Aquí hay un tema de eso que le va a revolucionar hasta la médula. Mira cómo dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Le enseña a los hijos a honrar a los padres y le enseña a los padres a honrar a los hijos. Lo que Pablo dice, no le saquen la piedra a los muchachos, o sea, edúquenlos con sabiduría, dejen el maltrato. Bueno, qué sé yo. Pero Pablo enseñaba la honra a la familia. De eso no se habla mucho. Hay personas que dicen, mire, muchacho va a salir de esa universidad, es la mejor en derecho. Pero aunque es la mejor, mire bien el pénsul, ahí no enseñan a honrar a los padres. Ahí no enseñan honra. Eso no da plata, eso aparentemente no funciona, pero es el principio que Dios por muchos años nos ha dejado. La facultad de su palabra nos lo enseña y ella tiene toda la razón. Un discípulo soñador enseña la honra en la iglesia. Mira qué dice respecto a la honra en la iglesia. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Pero hay tanta gente que no sabe la honra, que escuchan 100 mensajes y de repente hubo uno que no lo calificó como bueno y anda cayéndole al leño al predicador y anda difamando. Pero dime una cosa, cada vez que aprendes, cada vez que eres enseñado en la palabra, tienes la buena y sana costumbre y la revelación de honrar al que te instruye en la palabra. Hay personas que 5 años en la universidad. Hay un hombre, la primera vez que lo pasé a dar una enseñanza, agarró el micrófono y se puso a llorar. Es un abogado y lloraba y decía: yo solamente quiero decirles en esta noche que lo que he aprendido ahí en 9 meses sentado en esa silla, no lo aprendí en los años de universidad y en los 10 años que llevo ejerciendo mi profesión. Claro, la palabra de Dios te promueve, te proyecta. Por eso el Espíritu Santo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso Dios diseñó las figuras de la primicia, del diezmo, de la honra, y que el que predica tome de allí para vivir una vida digna. En primera de Timoteo 5:17, Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Eso hay que aprenderlo. Un discípulo soñador no solo enseña ciertas cosas, enseña esto: la honra en la iglesia hay que enseñarla. La honra en la iglesia hay que practicarla. Debes tener sentido de pertenencia, porque cada vez que escuchas un mensaje, cada vez que Dios te permite oír a tus pastores, esa palabra te está asegurando un destino profético extraordinario y sobre todo seguro. Un discípulo soñador enseña la honra respecto al trabajo, en la productividad. Y dice Efesios 6:5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El consejo de Pablo aquí en la parte laboral, el principio, la honra, es que hay que honrar a nuestros patrones,
trabajando dignamente, trabajando respetuosamente. Dice que hay que trabajar no al ojo. Ay, no está el jefe, voy a ponerme a chatear. No está el jefe, voy a revisar los correos. Y anda mirando la cámara, y cuando la cámara enfoca ya el carro del jefe, guarda el celular y comienza a hacer que trabaja. Y después anda diciendo: ay, pastor, ayúneme y óreme, pastor, únjame con aceite, porque imagínese, estoy sin empleo. Así lo unjan con aceite de tractomula, hasta que no cambie su manera de actuar, hermano, no va a pasar nada. Tienes que honrar a esa señora. No, pastor, yo allá no trabajo bien porque esa señora fuma, esa señora es diabólica. Pues, ¿y qué? Si le paga, trabaje. Trabaje, no sea vago, no pierda el tiempo. Aproveche bien el tiempo, trabaje como para el Señor, no como para las señoras chicoteras, sino como para Cristo. Primera de Timoteo 5:18 dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si eres patrón, si eres jefe, si tienes empresa, si tienes empleado, si alguien trabaja en tu casa, procura pagarle a tiempo, porque el obrero, dice la palabra, es digno de su salario. Pero ¿sabe una cosa? Pablo enseñaba la honra también en la economía. Y en ese aspecto, Pablo dijo una verdad muy grande, que yo te animo a que los próximos 10 años procures responderte esa gran pregunta. ¿Qué dijo Pablo cuando expresó y dijo: Dios ama al dador alegre? Seamos sinceros, ¿nos da alegría cuando nos piden? ¿Nos da alegría cuando nos toca dar? No hablo de la ofrenda y el diezmo únicamente. Cuando tienes que ceder el espacio para que el carro pase, otro carro pase, cuando hay esas colas enormes, esas filas de carros. Cuando tienes que ceder un espacio en el banco y como: ¡hey, no se meta ahí que yo llevo 40 minutos! ¿Cómo nos enoja cuando nos toca dar? Cuando nos toca que abrir un espacio. No nos gusta dar. Pero Pablo dice que Dios ama al dador alegre. Cuando das con alegría, cuando das un alimento, cuando das una amistad, cuando das un saludo, cuando das un consejo, cuando das cariño, cuando das amor. ¿Estás entrenado para dar con alegría? ¿Te genera alegría cada vez que se abre la oportunidad de dar? Oh, llevamos años clamándole a Dios que nos enseñe a ser dadores alegres. De hecho, en nuestra comunidad, solo para nosotros, porque afuera le dan a uno mucho leño por eso, celebramos una semana que es la semana del dador alegre. Porque creo que dar es un arte. Dar es toda una profesión maravillosa. Y aprender a dar no nos hace tontos, nos hace gente muy próspera. Diga, Por eso Pablo no rechaza personas que tienen la actitud que tuvo Epafrodito. Y termino con esto. Filipenses 2:25, Pablo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y mira cómo lo describe: mi hermano y mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito no era un hermanito caído del techo, no era un hermanito caído de la mata, era un hombre sabio. Y Pablo lo entrenó y era el hombre que ministraba las necesidades de Pablo. Él enseñaba a dar honra a través de la economía. Le pido al Señor que Él te dé la sabiduría, la vida, la salud, para que te conviertas en un discípulo soñador. Un discípulo que puedas escribir la historia que nadie en tu familia jamás ha escrito. ¿Puedes decir amén? Pon tu mano derecha en tu pecho, por favor, y di conmigo: Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Acepto la responsabilidad. Te pido que me guíes, te pido que me orientes, que me des las fuerzas, que me des la sabiduría para convertirme en un discípulo soñador. Recibo de parte tuya el empoderamiento para ser ese tipo de discípulo. Padre,